Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas que nos están escuchando en este octavo capítulo de la primera temporada de Café en el Patio de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte? Y como todas las semanas les estamos ofreciendo diferentes temas. En esta ocasión me acompaña la profesora Paulina Kaplan y tenemos una invitada, ¿ya? Que nos va a hablar de un tema que es bastante importante para los alumnos que están por egresar. Le damos y saludamos a la profesora Lorena Jorquera, secretaria académica de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte, que junto con la profesora Paulina Kaplan le vamos a bombardear de preguntas y inquietudes, asumiendo un rol ahí de como estudiantes con muchas dudas que se están surgiendo antes de ingresar. Buenos días, Paulina, buenos días, Lorena, un Hola, gusto buenos que días. estén con nosotros en el Oh, equipo. sí, hola, y también estamos muy contentos, Lorena, que puedas estar aquí, no solamente en condición de profesora, sino que también como secretaria académica. Así que muchas gracias. Me uno también a las palabras de Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Oye, Lorena, eh, bueno, no es fácil ser la secretaria académica porque todo pasa por reglamento, todo pasa por procesos, ¿ya? Y los filtros son ahí bastante fundamentales. Entonces, el tema que nos convoca hoy día es el proceso de titulación. Nuestra escuela tiene tres carreras, ¿ya? Ingeniería civil en construcción, ingeniería en transporte. Y muy pronto, próximo año, se va a abrir una cuarta carrera, ingeniería civil en transporte. ¿Qué pasa con el proceso de titulación? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cuándo comienza el proceso de titulación de nuestra escuela, de nuestros alumnos y alumnas? Mira, el proceso de titulación es como la etapa ya final de la formación profesional de nuestros alumnos, en donde lo que se espera es que poder ver y reflejar en el alumno el perfil de egresos de cada una de las carreras que conforman nuestra escuela. Entonces está orientado a eso, las herramientas de titulación, por así decirlo. En el caso, por ejemplo, de la Escuela de Ingeniería en Construcción, tenemos un proceso de titulación que tiene dos vías para poder generar, ¿no es cierto?, finalmente el título de profesional. Es el examen de conocimiento o si no tenemos el proceso de trabajo de taller de titulación. Ya esas son las dos vías que existen. Ambas vías corresponden a un semestre que puede ser tanto el primero o el segundo semestre, donde el alumno desarrolla en el fondo el trabajo de taller de titulación o estudia para el examen de conocimiento que se rinde siempre al final de cada semestre. Los trabajos de taller de titulación, por lo tanto, están destinados a ser desarrollados en un semestre. Y eso implica entonces que en el fondo es un trabajo bastante acotado, por eso es un trabajo de taller de titulación. En contraparte, por ejemplo, la carrera de Ingeniería en Transporte tiene un proceso de titulación un poco más extenso y que corresponde más a una tesis o un trabajo de finalización de la carrera y que integra, ¿no es cierto?, la visión de todas las asignaturas que ha cursado el alumno, pero este trabajo es más extenso. Va acompañado por un profesor guía. Este profesor guía es el que finalmente define si el trabajo ya está en condiciones de poder ser pasado, ¿no es cierto?, a defensa, y en ese momento el alumno presenta este trabajo de defensa frente a una comisión conformada por los profesores de la escuela y en compañía incluso de su familia, entonces entrega la defensa del trabajo. Entonces, en ese sentido, la defensa pasa por una aprobación de un escrito. Es decir, el escrito cumple con las condiciones para poder ser llevado a una defensa y finalmente el alumno en ese caso tiene la nota de su escrito y la nota de una defensa y de la presentación de esto, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ambas, tanto la situación de construcción como la de transporte en este caso son distintas, son bastante distintas. ¿Por qué se generó también esa distinción, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Ingeniería en Construcción? Porque anteriormente los alumnos se demoraban mucho en titularse. Entonces se generó esta herramienta
de 2 vías para poder, en el fondo, que el alumno pudiera acceder de manera mucho más, con mucha más prontitud a su título y que no se demorara y no dejara, ¿no es cierto?, en el proceso de titularse, porque finalmente lo que pasaba es que muchos de ellos tomaban, ¿no es cierto?, el camino laboral y se olvidaban finalmente de titularse, y eso también redundaba en un perjuicio para ellos y también para nuestros indicadores como escuela. Claro, ahí conocemos, yo creo que todos conocemos un par de casos, a lo menos un par de casos que egresaron y se fueron, se perdieron en el tiempo ahí, ¿o no, Paulina? Me Sí, es imagino que que, conocí. mira, a mí me tocó hace varios años también aquí en la Escuela de Ingeniería en Construcción. Yo estaba ahí honorario ya, pero no como ahora en el fondo. Y en realidad, claro, los alumnos hacían tesis, pero sí yo encontraba interesante que fuera un año. Pero era solamente un año, porque había un tema más Claro, de maduración. Porque no sé, Lore, nosotros nos pasa mucho, que la verdad que los alumnos es muy corto el tiempo y de repente son temas bien interesantes y creo que el alumno tiene que tener este tema de maduración porque justamente ellos tampoco están tan acostumbrados a hacer este tipo de trabajo específicamente. Entonces, siento yo que a lo mejor en vez de un semestre podría ser solamente un año y ahí termina, porque también era lo que tú dices, cierto, muchas veces se demoraban mucho y empezaban a trabajar, mm, pero sí creo que algunos alumnos que han vuelto nuevamente a hacer su tesis, yo tengo a un alumno específicamente que lo hizo mucho mejor y estaba en mejores condiciones después para poder hacer su examen. Entonces, no sé, mm. mi opinión creo que a lo mejor sería a lo mejor una manera de poder reflexionar al respecto, que si a lo mejor podría ser un año y que justamente ese año no tuvieran ningún otro ramo tampoco, porque la tesis la verdad que requiere de bastante información, Mm. investigación y madurez del tema. Sí, mira, en ese sentido, por lo menos en construcción, lo que hemos hecho es que los alumnos se puedan contactar con el profesor. Se ha indicado que el alumno o los alumnos se contacten con el profesor un semestre antes, de manera de ir desde un semestre antes trabajando los contenidos, trabajando, ¿no es cierto?, la metodología, de manera de que cuando inscriben la asignatura de taller, ellos ya tengan como un background, una cantidad de trabajo, sobre todo desde el punto de vista de marco teórico ya desarrollado y que puedan en el fondo reflejar en un escrito, y eso de alguna manera hace que ellos no se dan cuenta, pero van ordenando en el fondo ese trabajo y lo van madurando con anterioridad. Entonces, cuando llegan ya al taller, ellos ya tienen en el fondo un camino avanzado que les permite visualizar claramente cuál va a ser el alcance de ese trabajo, porque justamente es muy poco el tiempo que ellos tienen para desarrollar algo muy extenso. Entonces, si se lo toman desde el primer día sin haber tenido un trabajo previo, normalmente los alcances son así como tesis doctorales, por una cosa así que es a 4 años, y se dan cuenta que hay que ir acotando ese trabajo, pero se dan cuenta en el andar. Y efectivamente un semestre no son 6 meses, para ellos son efectivamente 3 meses de trabajo. Eso es lo que tienen para poder desarrollar su trabajo de taller. Entonces, yo creo que hemos tratado de hacer algo que no sea muy extenso, porque los alumnos finalmente ya en cuarto, quinto año están trabajando, ya ellos ya están haciendo cosas en paralelo, entonces y con esto los ayudamos para que puedan salir y tener su título, tener algo que los va a acompañar después. Oye, Lorena, yo tengo una pregunta también que creo a lo mejor sería interesante de repente, no sé, tener como áreas temáticas y como como profesor también tener los temas, porque muchas veces uno se demora mucho en armar los temas que los alumnos lógicamente quieren, pero no sé si a lo mejor sería interesante tener como áreas distintas de investigación o eso ustedes no lo han considerado. Hay áreas que están como bien definidas, ¿ah? Por ejemplo, el área que maneja Gabriel Villavicencio, que es el área geotecnia, el área mecánica de suelo, eso está muy, muy definido, y los trabajos de taller que guía son bastante precisos y corresponden a un área, sobre todo en el desarrollo de su proyecto FONDEF. Entonces, él desarrolla alrededor de ese proyecto, desarrolla las distintas temáticas que les entrega a los alumnos, pero con tiempos acotados, es decir, con un objetivo muy específico, muy definido.
En las otras áreas que hemos tenido en el área de hidrología, por ejemplo, también con trabajos bien específicos, bien definidos. Las áreas, por ejemplo, de revalorización de residuos también. Y el área tuya, por ejemplo, Paulina, también también es un área y una línea que uno dice Paulina y ya la asocia a patrimonio. Entonces, también es una línea que está definida de levantar, ¿no es cierto?, todos nuestros inmuebles patrimoniales y hacer un análisis estructural de ellos. Entonces, también está como bien definido. Es así, es decir, cada profesor tiene como su impronta y de alguna manera esa impronta es la que define en el fondo la línea de investigación que tiene la escuela. O en el área de transporte también sucede lo mismo. También hay una impronta de cada profesor de acuerdo a su área de desarrollo y que la imprime o la refleja en los trabajos que propone. Claro, ahí, al inicio de la conversación, tú hablaste ahí que de alguna manera el trabajo de titulación, trabajo de final de grado, da cuenta o tiene que dar cuenta de la consecución de las competencias. Y que está dentro del perfil de egreso, tanto de los profesionales de la construcción o del transporte. Ahí si le pudiéramos, si tuviéramos que sintetizar qué significa, cómo nos damos cuenta que está el egresado en condiciones de poder cumplir con las competencias que están declaradas, le podemos dar algunos, o qué espera el proceso de los egresados para que te diga, oye, obtuvo las competencias, ya cumple con el perfil de egreso. ¿Hay algunos indicadores que nos pueden dar esas luces? Hay un perfil de egreso declarado de cada carrera de construcción, de ingeniero de transporte, hay un perfil declarado que está incluso en la difusión, en toda la parte de difusión de las carreras está definido este perfil de egreso y, por ejemplo, en el caso de construcción, que tenga las capacidades de diseño, de gestión, de análisis, de crítica de proyectos relacionados con la industria de la construcción, ¿ya? Entonces, claro, los trabajos que nosotros esperamos que desarrolle el alumno o las competencias que nosotros esperamos que desarrolle el alumno están basadas en 4 líneas fundamentales que son el fuerte de la escuela, que es edificación, estructura, mecánica de suelo y gestión, ¿ya? Entonces, cuando un alumno nos incorpora, ¿no es cierto?, un trabajo de taller, esperamos esto. ¿Y por qué esperamos eso? Ahora, nos ha tocado, por ejemplo, alumnos que nos han presentado o nos han propuesto prefactibilidades técnico-económico de establecer una empresa productora de sándwich. ¿Por qué? Porque entonces, claro, él es una prefactibilidad, es decir, está del área de todo, pero no es la competencia que yo espero de un ingeniero constructor. Entonces, justamente ese perfil está definido, está declarado y es a ese el que se tiene que ajustar el alumno. Bueno, sí. Ahí interesante. ¿Y cuál es el proceso, cuáles son los requisitos que tiene que tener, por ejemplo, un futuro egresado o que esté en la parte de finalización para obtener el título, ya para decir, usted dio su trabajo, dio su examen de defensa, etcétera? Hay una secuencia, si nos pudiera hacer una síntesis. En el caso de ingeniería en construcción, tienen que tener para llegar a taller de títulos todos sus créditos obligatorios y formativos completos, ¿ya? Y con una práctica profesional. Puede todavía necesitar completar la segunda y la tercera, pero con eso ya puede dar su examen de conocimiento o su defensa de trabajo de taller y obtener el título, ¿ya? Finalmente, él va a tener en el fondo, él va a tener en fondo la posibilidad entonces de, primero, presentarse a la asignatura de taller de titulación con los 160 créditos que se necesitan, más esta práctica, y puede dejar o estar cursando la segunda práctica, la segunda práctica y dejar para después la tercera práctica profesional. Eso de alguna manera se estableció así para que darle una facilidad a los alumnos para que pudieran acceder al taller de titulación y pudieran titularse.
Sabes que también la otra pregunta que creo que también es interesante que nosotros la teníamos era con respecto a lo que a qué pasa después que los alumnos sean titulados, porque de repente es interesante que ya, bueno, en este mundo, ¿no es cierto? Ya en el siglo XXI, la especialización es sumamente importante, no solamente tener el título, sino que después o un magíster o un doctorado. Entonces también es cómo poder encauzar a los alumnos desde la tesis, desde donde ellos a lo mejor voy a hablar en el ámbito mío, que tiene que ver un poco con respecto al tema de la restauración patrimonial, etcétera, cómo puede haber, ¿no es cierto?, una línea de seguimiento después, bueno, nosotros tenemos el diplomado, ¿no es cierto?, pero para que también en el fondo la escuela pueda sacar también alumnos con especialización, porque justamente ya en Europa se está dando que los alumnos ya salen con un magíster Mm. ya terminado. Entonces creo que a lo mejor también sería interesante que dentro del tema de la titulación, no sé qué te parece, Lorena, de repente, también a lo mejor seguir encauzando esa área, porque al final quedan ahí los trabajos y después los chicos pueden trabajar, no sé, o en cualquier cosa y eso se va perdiendo todo ese conocimiento. Mm. Entonces, a lo mejor, no sé, es como una manera a lo mejor también de hablar de lo que significa el posgrado, ¿ah? Es Mm. decir, no el pregrado solamente. Bueno, nosotros en la Escuela de Ingeniería en Construcción y prontamente en la Escuela de Transporte vamos a tener un magíster, el magíster que actualmente está vigente, que es de Ingeniería en Construcción con mención en Gestión de la Construcción, y en Transporte vamos a tener, apenas nos abran el decreto, vamos a tener el magíster de Transporte. En el caso de construcción, lo que se ha hecho es dar facilidades para que los alumnos de último año de carrera, de quinto, puedan acceder a este magíster con facilidades para que en el fondo también les permitan traspasar desde su formación de pregrado y tener un posgrado, y que puedan tener, ¿no es cierto?, también otra herramienta que les va a dar más competitividad, como dices tú, en su ámbito profesional. Es una cosa que en el fondo les permite como venderse más. En el caso también de transporte, yo creo también va a ser interesante que el alumno también se le dé las facilidades al último, a los cursos de último año, de acceder al magíster, para que también tenga la posibilidad, como pasa también, como dices tú, en Europa, de formarse más, de profundizar más. Y por eso creo que también, producto de eso, en algunos casos se ha bajado el número de semestres en las carreras de pregrado, para que fomentar esa especialización ya en posgrado, ¿ya? Y eso es yo creo que es la tendencia que existe actualmente. Uno no puede quedarse solamente con lo del pregrado, ya como que ya no es parte del, antes, ¿no es cierto?, uno decía ya con el título y listo y te ibas por un tubo. No, ahora necesariamente hay que continuamente tener una formación, un refreshment de los conocimientos, porque todo ha cambiado muy rápidamente, todo va evolucionando muy rápidamente. Este mismo tema de la pandemia ha cambiado, por ejemplo, los procesos de logística, de cómo vemos el transporte, de cómo manejamos incluso esta parte de comunicación. Y eso también ha redundado en una diferencia en cómo se hacían las cosas quizás hace 2 años que cómo se hacen ahora. Entonces, eso también significa un impacto en cómo vamos a visualizar nuestro desarrollo profesional de aquí en adelante. Oye, súper interesante. Ahí, Sí. formación continua, es como estamos todos moviéndonos hacia allá. ¿Qué necesita el egresado de la escuela para cursar un magíster? Porque necesita el grado académico, con el título le sirve. ¿En qué minuto viene como ese proceso de decir, ya, yo postulo a un magíster, yo postulo a un doctorado, me puedo ir al extranjero? Otra pregunta es, ¿cómo homologo el título en el extranjero, por ejemplo, del que sale desde la Católica acá? ¿Lo puedo hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Sería súper bueno que nos ayudara a hacer Mira, eso. sí, aquí se producen dos conceptos. Uno, el del grado. Nosotros, cuando pasamos por una carrera de pregrado, logramos un grado de licenciado, ya como el licenciado de la Mora, el licenciado. Y después de eso también tenemos el título. Entonces, cuando nosotros vamos al proceso final, vamos a tener como 2 papelitos.
un papelito que va a decir licenciado en ciencias de la ingeniería, y el otro, el título de ingeniero constructor, ya que lo da la universidad. Ya en otros lados lo da, por ejemplo, los colegios de ingenieros, dan el título de ingeniero, y la universidad solamente te da la licenciatura. ¿Ya? En el caso de nosotros en Chile tenemos los dos papelitos que los da la universidad. El grado de licenciado te permite a ti investigar o ingresar a un magíster o ingresar a un doctorado. Solo el grado de licenciado, no el título. Entonces, ya con el grado de licenciado, los chicos pueden entonces ingresar a cualquier posgrado que quieran, ¿ya? Para el tema de en el extranjero, para hacer las homologaciones, bueno, eso tampoco es muy difícil porque cada universidad tiene su sistema de homologación. Básicamente, y esto lo hablo por mi experiencia, uno lleva el título desde Chile, el título de la licenciatura, la entrega y se le hace una homologación de acuerdo a el área que uno quiere, ¿no es cierto?, realizar su especialización. Por supuesto, el área relacionada con el área de formación. Entonces, es un proceso que se hace incluso internamente, uno lleva los títulos, tiene que tener algunas certificaciones de aquí del país, de los ministerios, etcétera. Proceso que es bastante asequible, no es difícil, y con eso uno puede en el fondo acceder a estudiar en el extranjero. No Sí, lo tiene que se ninguna conoce como apostillamiento. En el extranjero es apostillamiento. Aquí uno tiene que ir mira, ya lo hice hace tanto tiempo ya, pero al Ministerio de Relaciones Exteriores, y tienes que ir, creo que a la embajada, no me acuerdo pero eran dos timbres que uno tenía que tener, y con eso se iba después a la universidad ya y hacía todo el proceso. La verdad es que yo tuve la suerte de hacer todos mis procesos en una universidad española. En España son bastante más relajados en el tema de, no en los procesos, sí, pero en los tiempos. Si a uno le faltaba algo, te daban el tiempo suficiente también para poder conseguirlo, porque ellos entendían que estábamos al otro lado del charco. Entonces, en general las universidades eso también lo tienen, y yo creo que ahora mucho más definido y mucho más fácil. ¿Ah? La verdad es que en general las universidades tenemos una buena impronta afuera como universidad y como universidad chilena en la formación de nuestros profesionales, es decir, somos reconocidos como buenos profesionales. Ya en Chile la exigencia que se genera a nivel universitario es muy buena. Por ejemplo, hay universidades que, por ejemplo, en Europa, en Italia, que no tienen el acceso a laboratorios como el que tenemos nosotros acá. Los alumnos pueden acceder al laboratorio y hacen las experiencias ellos. Muchas universidades en Europa, el alumno solamente ve, y es la experiencia de laboratorio que ve. ¿Ya? Wow. No lo hace él. Entonces, muchas veces nosotros como profesionales llegábamos a usar el laboratorio y lo usábamos. Ya nos habían enseñado a usar los pHímetros, nos habían enseñado a usar todos los equipos que en otros lados solamente los usan los laboratoristas. Entonces, por ejemplo, esa es una formación que a veces nosotros como alumnos no la consideramos, no se nos imagina que en otros lados no la tenemos, no la tienen, y nosotros sí, y eso es parte de la formación. Entonces, incluso nos permite, como, entre comillas, nos manejamos como laboratoristas, porque ya tenemos esa experiencia. Oye, Lorena, ¿y tú has visto un poco también a ver, porque como lo que tú has dicho también, que a lo mejor a nivel internacional y todo estamos bastante bien catalogados, pero también está el tema de que cómo es la demanda en el fondo, es decir, ¿hay alguna demanda internacional para poder tener a nuestros profesionales trabajando en distintas partes del mundo? ¿O tienen como, no sé, algún estudio al respecto de eso, o no? ¿O es difícil? Mira, a nivel de ingeniería eso va a depender mucho de la expectativa y de lo que quiera el alumno. ¿Ah? Yo siento y veo que los alumnos están muy bien preparados para ser profesionales en cualquier parte del mundo. Una condicionante importante, eso sí, por ejemplo, es el tema del inglés, que ahí tienen que profundizar harto la universidad y el alumno en particular, porque esa es es como una barrera para Sí. poder acceder a trabajo, por ejemplo, fuera del país.
¿ya? Actualmente hemos tenido la experiencia, por ejemplo, y tuve la experiencia de poder ir a ver este trabajo que se está realizando, este megaproyecto del canal de Chacao. Ese megaproyecto ha incorporado mano de obra desde Corea, ¿ya? Porque es la empresa Hyundai es la que está a cargo. Entonces trajeron su capital humano a trabajar en coreano. ¿Ya? Entonces son los capataces son coreanos y la mano de obra es chilena. Entonces hubo que hacer ahí un match entre, no solamente desde el punto de vista de lo que del vocabulario, del idioma, sino que un match cultural, porque el coreano es como bien cuadrado para hacer sus cosas a la hora, está y los chilenos somos un poco más felices. Relajado. Felices. Incluso uno entraba al canal de Chacao, el orden y la limpieza es lo más importante, así lo pusieron porque era increíble, es decir, las herramientas todas ordenaditas, los clavitos, todo así. ¿Ah? Entonces, actualmente los trabajos y los proyectos que van a realizar y que van a enfrentar nuestros futuros titulados van a ser proyectos no solo multidisciplinarios, sino que multiculturales, ¿ya? Porque evidentemente las inversiones son de donde vengan, ¿no? Y uno se tiene que adaptar a eso. Entonces también ahí tiene que haber una plasticidad de parte de la persona, no solamente de tener el idioma, sino que también una plasticidad cultural de entender cómo trabaja el otro, cómo funciona el otro. Oye, una capacidad de adaptación tremenda Sí. en cuanto a la multiculturalidad que se está viendo hoy en día. Sí. A propósito de ello, yo he sabido por ahí que en el área de la construcción ya estamos trabajando con oportunidades de doble titulación a veces. Si nos puedes comentar qué oportunidades existen, digamos, para los egresados. Sí, mira, nosotros tenemos algunos convenios de doble titulación con las universidades en Francia, con universidades en Cantabria, con universidades también en Bolivia, la Universidad de Tarija también. Los alumnos tienen la posibilidad de poder realizar, tanto los alumnos de allá como de acá, de poder hacer su último año y poder en el fondo homologar las asignaturas, incluso hacer su trabajo de taller relacionado con temas de estas universidades. Actualmente tenemos alumnos, por ejemplo, de la Universidad de Bolivia que están haciendo su trabajo de taller de titulación aquí en nuestra escuela, y a su vez también hemos enviado a algunos alumnos, ¿no es cierto?, a las otras universidades a hacer también estos trabajos. Yo creo que es una instancia súper buena, porque por una parte sí tú estás integrando conocimientos que son parte de tu formación profesional, pero es más la experiencia de estar afuera, de ver cómo se hacen las cosas afuera, de enfrentarte a tener una experiencia internacional, que eso hace que tu mente y tus capacidades se abran y ya no sientas que eres como un extraño, sino que la idea es que te sientas como ciudadano del mundo, porque finalmente es eso lo que esperamos que hagan nuestros alumnos, que ellos vayan a los proyectos en cualquier parte del mundo, no solamente se queden aquí en Chile, sino que también puedan, ¿no es cierto?, poder ver algunas oportunidades u otro tipo de proyecciones fuera de nuestro país. Tremendo tema. Y ahí yo creo que podríamos hacer un tema para otro capítulo. Podríamos ver ahí cómo la postulación a becas en extranjero, ese proceso ahí que muchos de los profesores y tenemos que algo especialistas para que nos conversen ahí de cuáles son las oportunidades que abre, digamos, para ir a una beca al extranjero. Oye, vamos haciendo las últimas preguntas, dan ganas de estrujarte, pero tenemos que dejar un poco de Lorena para otros capítulos, digamos. Entonces, oye, una vez que ya egresó, se tituló, etcétera, de alguna manera la escuela o la universidad tiene algún centro de empleo que nos pueda canalizar a los egresados, o a una ingeniera que diga, oye, ¿sabes qué? No he encontrado trabajo, la universidad me apoya para buscar empleo. Sí,
Sí, hay un portal para que el alumno puede acceder. Está también, entra a formar parte de una comunidad de exalumnos, exalumni, y esta también te envía las ofertas de trabajo que actualmente existen, y también uno puede, ¿no es cierto?, acceder a una bolsa de trabajo que puedan estar relacionada con el área de trabajo. De todas formas, la escuela en particular, la de construcción, eh, tiene también en el fondo un nexo quizás no formal, pero sí una relación con la industria que permite, ¿no es cierto?, tener una especie de relación donde el alumno él podría acceder a algún trabajo o alguna oferta laboral de acuerdo a lo que los profesores, pero los profesores tienen también esta relación importante y que es súper relevante, ¿ah? Que pocas unidades académicas, o no conozco muchas, pero pocas unidades académicas he visto que tengan esta relación tan fuerte con la industria, con la empresa, y que la tienen, y que es súper relevante, porque eso hace que aquello que se le está entregando al alumno esté muy relacionado con la iniciativa actual, con la contingencia actual en el área de la construcción, y supongo que en transporte es igual. Y eso entonces permite también que el alumno por ahí también pueda acceder a alguna fuente laboral. Claro, porque sabes que eso es sumamente importante en el momento en que el alumno decide en qué universidad estudiar. Mm, Es decir, en el fondo, cómo después se proyecta. claro, Porque creo que a lo mejor antes no era un tema, porque no eran muchos los que se sí, titulaban, po. pero ahora sí que sí. Ah, que en el fondo también, por ejemplo, bueno, un ejemplo, el Adolfo Ibáñez, que justamente los Mm, alumnos inmediatamente saben que van a tener trabajo una vez que salgan. mm, Pero en definitiva, como hay tanta oferta, bueno, creo que igual nuestra universidad está también en un nivel bastante alto en ese sentido, pero es súper importante que el alumno sepa que una vez que se recibe tiene posibilidades, ¿no es cierto?, para poder trabajar en aquello, lógicamente, que también se está especializando. Entonces creo que no es un tema menor, ¿ah? sí. Es súper, y ojalá que se pueda hacer mayor difusión de eso. Sí, sabes que yo creo que eso es como la competitividad que nosotros tenemos, o el nivel de competitividad, porque justamente uno, que esta carrera en comparación con otra está muy bien posicionada a nivel de mercado de ingeniería en construcción. Y además, em, ese posicionamiento es porque también se ha ligado a que los exalumnos también están como muy camiseteados, po, están como bien así, mi escuela, hay un cariño. Entonces eso hace que es un pull, un driver que tira, ¿no es cierto?, en el fondo, y que hace que nosotros permeemos más en el mercado, y que esto que tenemos como herencia lo asentemos bien en el mercado. Entonces, y de hecho por eso tenemos tan buenas también entradas de alumnos en primer año de carrera. No, y también lo último, también yo creo que es importante todo lo que hace vinculación con el medio, Sí, porque justamente el tema de los convenios con las municipalidades, con los ministerios, también abre un abanico también de los profesionales que van a salir, ya saben, ¿no es cierto?, nos conocen y mm, empiezan a decir, no, en realidad prefiero ¿no es cierto?, a los alumnos sí, egresados de claro, esta escuela. claro. Creo que también ese tema es importante y siento que en estos años ha sido mucho mayor esta vinculación que tenemos con el resto de los servicios públicos. Sí, y sabes que lo otro interesante es que nuestra institución tiene 7 años de acreditación, que no es menor. Sí. Es decir, no fue Mm. un arduo trabajo lograr estos 7 años de acreditación, y hay que sacarles el lustre. Es decir, hay que mostrarse, hay que evidenciar este trabajo, porque realmente habla de una calidad a nivel institucional en todas las áreas. Y justamente eso es lo que deberíamos, ¿no es cierto?, utilizar, por así decirlo, maquiavélicamente, pero es lo que nos hace, sí, nos hace ser uno de los, a pesar de ser una universidad en región, con la condición de región, hemos logrado esta acreditación. Ese no es un accidente la acreditación Sí, de Sicaya, mm, es fruto de mucho esfuerzo, trabajo de miles de sí, profesionales y sí, compromiso
del entorno de la comunidad PUCD para con sus alumnos, y este programa hace eso también. Esto es para y por los estudiantes de nuestras carreras, para y por los egresados de nuestras carreras, y ahí todo, quiero destacar algo que dijiste, la camiseta, el sentido de pertenencia, digamos, que ustedes lo reconocen con los ingenieros constructores, y nosotros también lo reconocemos con las ingenieras y ingenieros de transporte, que somos chiquitos, los conocemos todos, ¿ya? Y ese sentido de pertenencia se da por el contacto del profe que tiene o no, el tiempo le dedica. Hay profesores que nos aprendemos los nombres de todos los alumnos y cuesta un poco, pero a la final somos una comunidad y claro, los que nos están escuchando van a ser pronto colegas de nuestro, entonces eso hace que estén siempre mirando su escuela y mirando su universidad. Cuando yo me voy, Lorena, mantengo mi mail profesional de PUCD. La última pregunta, la última pregunta. Pucha, esa profesor, voy a hacer igual que los alumnos. Esa no la tengo, no sé. Pero parece que quedan con un sí, hay un, yo creo, pero no estoy segura, porque hay quedas como exalumno, y no sé si y es un grupo que te envían de vez en cuando, te envían también, no sé, ofertas de trabajo, te envían también, hay momentos donde se juntan estos exalumnos y hacen juntas masivas así de todas las carreras y de todos los años. Por lo tanto, no sé si también se mantiene eso o te cambian ¿cómo se llama? El dominio, no sé. Justamente esa pregunta no me la sé. No, y como profesores también, cuando nos vayamos, a ver si nos queda, cuando ya tengamos que irnos, también a lo mejor es interesante, porque uno siempre quiere entregar más y lo mejor que uno pueda. Oye, no sé, yo creo, no sé, Eduardo, que, bueno, agradecer a Lorena, la verdad que súper claro todo, y no sé, dejarla unos minutitos que nos quedan para que ella pueda también comentar algunas cosas importantes, ¿te parece, Eduardo? Sí, por supuesto, Lorena. A nuestra supersecretaria académica. Algunos tips ahí para los alumnos. O algún tirón de orejas para nosotros como profe. Sí, que tenemos que hacerlo mejor. No, la verdad es que los trabajos de taller de titulación, los trabajos de titulación de ambas de las carreras que están en nuestra escuela, son llevadas por profesionales, pero fantástico, excelente, es decir, las áreas de especialización de cada uno de ellos, no es solamente el área de especialización profesional, es un área de especialización personal. En el fondo es el área que a ellos les gusta, que están comprometidos y que más allá de la profesión es el corazón en el fondo el que tienen puesto en eso. Entonces, el alumno cuando decide tomar un trabajo de taller con un determinado profesor o desarrollar su trabajo con un determinado profesor, no solamente lo van a guiar desde el punto de vista profesional, también es una formación personal, ¿ya? Y hay se imprime parte del actuar del profesor en el alumno, ¿ya? Y eso se los digo desde el punto de vista de cuando yo ingresé a la carrera de construcción, en cómo veían los profesionales, cómo se formaban, cómo salían, y yo los distingo, porque se ve un profesional que, por ejemplo, un ingeniero constructor es capaz de hablar desde un gerente al capataz, al obrero. Es decir, él tiene diseñado su estrategia de comunicación para hablar con el jefe máximo, con el intermedio y con el profesional o con el obrero. Y esa capacidad es súper importante porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, comunicar algo a uno u otro estamento. Entonces, eso también es parte de lo que entregan los profesionales o los profesores a sus alumnos, ¿ya? Y esa capacidad también de transversalidad que tienen, y también justamente es lo que hace que se enamoren, yo le digo enamoren de su escuela, pues, y que finalmente miren hacia atrás, siempre miran hacia atrás y miran a su alma mater.
Así que creo que, como dice también Eduardo, pasa lo mismo con la Escuela de Ingeniería en Transporte, porque también es una escuela chiquitita, muy familiar, que se ha manejado de esa manera. Entonces funciona más como un tema más familiar, y por eso se conocen entre todos y se llaman unos a otros, ¿ya? Y eso también genera un sentido de pertenencia y de alguna manera también están entregados los valores y la formación profesional y personal a los alumnos de parte de los profesores. Y ahora entre todos constituimos esta gran escuela Claro. de Ingeniería en Sí. Construcción y Transporte con estas 3 carreras. Hoy, en nombre del equipo de Café en el Patio, ¿ya? Doctora Lorena, le queremos agradecer, nuestra profesora y secretaria académica de la escuela, agradecer el tiempo que nos has permitido poder hablar de estos temas. Te das cuenta que ha sido un rato relajado para que nos escuchen ahí y poder darle algunos tips a nuestros egresados, a las alumnas, a los alumnos que están hoy cursando, y a los egresados también que nos están escuchando, que nos siguen en nuestras redes sociales. Estamos presentes en YouTube, estamos presentes en Spotify, ya el Café en el Patio, así que pronto los vamos a dejar invitados a otro capítulo con un tema bastante interesante. Lorena, te queremos agradecer. Muchas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo, Paulina. Sí, también. Sí, realmente, Lorena, muchas gracias, la verdad, porque creo que también esto le va, es un tema que les interesa mucho a nuestros alumnos. Así que muchas gracias por haber accedido a esta invitación que, como bien dice Eduardo, desde este café en el patio y de algún minuto, vamos a tener la tecnología de poder hacerlo en el patio con un rico café. Sí, eso. No, les agradezco mucho porque así hacemos comunidad también. Muchas gracias. Gracias. Le agradecemos y despedimos a los que nos están escuchando y les invitamos a seguirnos en las redes de YouTube y Spotify. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Amigos. Chao, nos vemos. Chao.